queridos hermanos, Dios les bendiga. Demos gracias al Señor porque hoy volvemos a reanudar nuestros devocionales en la serie que tenemos acerca de los Hechos de los Apóstoles, con el interés de que todos conozcamos un poco más todas las situaciones que vivieron los primeros cristianos, que vivieron los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, los cuales llevó a cabo siguiendo las instrucciones del Señor para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, lo cual nos deja un ejemplo a nosotros para que entendamos que también nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio, salir a predicar la palabra de Dios, salir a evangelizar y que muchas personas conozcan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy llegamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y vamos a ver algunos versículos importantes allí. Veamos los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios: aconteció que en Iconio, que entraron juntos a la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a esta región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Yo quiero que notemos algo importante. No fue fácil. El apóstol Pablo y Bernabé iban a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Tuvieron problemas. Muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Aquí dice que llegaron a una región que se llamaba Iconio. Y por mucha predicación que ellos hicieron, dice que la gente creyó. Ellos fueron directamente a las sinagogas donde estaban reunidos los judíos y muchos creyeron, tanto judíos como griegos. Pero ahí vienen los problemas. Judíos que no creían en el mensaje excitaron los ánimos para motivar disturbios contra los apóstoles. Y es que cuando se predica la palabra de Dios, cuando se lleva el mensaje de salvación, el enemigo siempre se opone. Van a haber situaciones que vamos a encontrar en nuestras vidas como cristianos cuando llevamos el Evangelio. Pero los apóstoles aquí nos enseñan algo importante. No importa qué suceda. Ellos eran apedreados, eran maltratados, pero ellos seguían predicando el Evangelio. Nosotros debemos aprender este ejemplo. No importa la situación, usted siga predicando el Evangelio de la palabra de Dios. Dios capacitó a estos apóstoles para hacer grandes milagros, para confirmar el mensaje de la gracia de Dios. Pero aún así, muchos no creían. Esto también nos da una enseñanza. No pierda su tiempo esperando milagros para que la gente crea. En aquel tiempo Dios permitía milagros para que creyeran. Lo que tenemos que hacer ahora es sembrar la semilla de las buenas nuevas de salvación. Siembra en el mejor terreno. Encuentre lo mejor y hágalo. Lleve el Evangelio y deje que el Espíritu Santo convenza. Ni usted ni yo salvamos ni convencemos a nadie. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. Esa es nuestra responsabilidad. Y deje que el Espíritu Santo convenza.
Ellos predicaban, muchos creían, pero muchos no. Y la misma situación vamos a encontrar en nuestros días. Cuando salimos a llevar el mensaje, unos creen, otros no. Unos escuchan, otros rechazan. Pero déjele ese trabajo al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, para que las personas crean y sean salvas. Lo cierto es que, como hacía Pablo, como hacía Bernabé y los otros apóstoles, nosotros tenemos que salir a llevar el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Lleve el mensaje. Deje que el Espíritu Santo de Dios convenza de pecado. En Lucas capítulo 8 y versículo del 5 en adelante vemos la parábola del sembrador que nos da una idea de lo que tenemos que hacer. Dice aquí: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Hay que llevar el mensaje. La semilla es la palabra de Dios. Tenemos que llevar el mensaje. Mientras más sembramos, más es el porcentaje de personas, o de corazones, mejor dicho, donde la semilla va a caer y va a dar frutos. Así que nuestro trabajo es sembrar la semilla. Iconio, Derbe y Listra fueron ciudades en que Pablo y Bernabé visitaron, y muchos creyeron el mensaje de salvación, fueron salvos, pero otros rechazaban. Vemos el versículo 8 y 10 más adelante, dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado, los pies cojos de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Otro milagro que permitió Dios que hiciera Pablo aquí, para que la gente creyera. Dios permitió esto para que entendieran y creyeran el mensaje, pero muchos no creían. Aquí, cuando Pablo hizo este milagro, algunos de allí, de esos lugares, lo trataron de tomar como dioses. Pero Pablo no permitió esto. Ellos creían en dioses como Júpiter, pero Pablo no aceptó. Y por no aceptar, Pablo fue apedreado y arrastrado hasta pensaron que Pablo estaba muerto. Lo que cuesta predicar la palabra de Dios, llamaré yo este título. Aunque lo arrastraban, aunque lo apedreaban, aunque lo encarcelaran, el apóstol seguía predicando el evangelio. Y a nosotros no nos apedrean, a nosotros no nos ponen en la cárcel por hablar de Cristo, pero aún así no lo queremos hacer. Déjeme decirle, hermano, que es una responsabilidad de todo creyente llevar el mensaje de salvación a las personas. Muchos están yendo al infierno porque no hay quien les predique la palabra de Dios. Note el ejemplo de Pablo. Vaya conmigo al versículo 19, aquí en Hechos 14. Dice la palabra de Dios: entonces vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Note, no es fácil. Pero Pablo tenía una sola cosa en su mente y su corazón: obedecer la palabra de Dios y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sin importar el costo. Él tenía que seguir predicando. Miren los versículos 20 al 23, allí un poquito más adelante. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio
a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando a los ancianos de los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora ya Pablo estaba de regreso de su primer viaje misionero. Luego de haber sido apedreado, luego de haber sido arrastrado, volvió a la ciudad. Dice aquí que Pablo se levantó y volvió a la ciudad para predicar las buenas nuevas. Esto es verdaderamente una entrega total. Como cristianos, hermanos, déjenme decirles, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio. No importa el costo, no importa lo que suceda, usted obedezca la palabra de Dios, obedezca a Cristo y siga llevando las buenas nuevas de salvación. No es fácil, pero deje su comodidad y haga el trabajo para lo cual Dios le llamó: llevar las buenas nuevas de salvación. Pablo y Bernabé volvieron a visitar a los creyentes en todas estas ciudades donde les habían maltratado físicamente. Note el costo. Pero volvieron. Era necesario confirmar a los hermanos que habían creído. Esto nos enseña también algo importante. Hay que evangelizar, hay que llevar el mensaje, pero hay que regresar y confirmar a aquellos hermanos que ya creyeron. Hay que regresar y ayudar a los creyentes nuevos. No podemos dejarlos solos. Pablo, a pesar de que lo habían golpeado, lo habían arrastrado, él y Bernabé regresaron para confirmar a los hermanos, a darles ánimo para que siguieran adelante. Aprenda esta lección. Cuando usted le lleva el evangelio a una persona y cree, no lo abandone. Vuelva allá, confírmelo, ayúdelo a que ese nuevo creyente pueda crecer y pueda dar frutos también. Que el Señor les bendiga y les dejo con esta exhortación.